Oramos por la palabra, hermanos, para que el Señor obre en nuestros corazones y así mostramos la dependencia, la necesidad que tenemos del Espíritu Santo para que nos ayude y nos capacite y nos transforme, porque nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Por eso tenemos que reconocerlo. Somos pecadores, y decimos que somos pecadores no es solo una palabra, es que lo somos. Ser pecador es que eres pecador. Necesita alguien que te ayude. Necesitamos el poder de Dios. El pecado tiene mucho poder y hay que reconocerlo. El que no lo reconoce no se pone a la mano de Dios. Mas el que reconoce que necesita el poder de Dios para vencer, entonces vence. Porque somos más que vencedores, pero dice ahí claro, ¿por qué? Por medio de nuestro Señor Jesús. Por eso le digo que el Señor está presente aquí, el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, y dependemos totalmente de Dios, del Dios Trino, Padre, del Hijo y del Espíritu. Señor, te damos gracias por ese tarde, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Nosotros creemos, Señor, que tú estás en el medio de nosotros, tú estás en todo lugar, pero aquí te manifiestas, Señor, en tu pueblo, Señor. Y repartes dones, Señor, y transformas y nos ayudas y nos cuidas, Señor. Porque tú moriste por nosotros y pagaste un precio, Señor. Y creemos que tú, Señor, sembraste esta iglesia aquí, es tu iglesia, Señor. Tú eres el cabeza, tú eres el pastor de los pastores. Señor, tú estás al mando, Señor. Tú eres el gran pastor que entregaste tu vida para las ovejas, Señor. Tú nos amas, Señor, con amor eterno, Señor. Tanto nos amaste, Señor, que dejaste el cielo por nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Ayúdame, Señor, en esta tarde a conocerte más, Señor. Y a ser transformado, Señor, y glorificar tu nombre. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, como le he dicho, necesitamos a Dios. Vamos, la vida no existe sin Dios. Ni los que dicen que no lo necesitan, lo necesitan. En cuanto a lo espiritual, físico, en todo, nada puede existir sin Dios. Entonces, mucha gente por su seguridad espiritual piensa que puede existir sin Dios, o que existe sin Dios, pero no se da cuenta que en su corazón, la naturaleza, todo lo que existe es porque Dios mantiene ese vida. Así es como enseña la Escritura, que Él sustenta todo con su poder, con su palabra. Y nosotros vivimos, es todo natural para nosotros, pero todo depende de Dios, todo está en la mano de Dios, a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso suya es la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, hermano, voy a hablar sobre algo bueno e importante, que es muy importante en nuestra vida. Y le puse el título, Viviendo en Santidad, un camino de transformación. Viviendo en santidad, un camino de transformación. Abre conmigo la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Nos dice aquí: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad en el temor de Dios. Perfeccionado la santidad en el temor de Dios. Bueno, vemos aquí que nos dice: así que amados, puesto que tenemos tales promesas. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Pero ¿a qué promesa se refiere Pablo? Es muy importante. Porque si yo solo escucho eso y no identifico la promesa, entonces, ¿qué promesa tengo yo? Y lo vemos si miramos para atrás. En el 6, versículo 14, nos dice: no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo:
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, sal del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Pues hermanos, identificamos la promesa. La promesa es, seremos hijos de Dios. Tenemos intimidad con Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Y la promesa es eso. Pero es santidad, porque cuando ahí habla la Escritura, apartaos, salir de medio. ¿Qué significa santidad? Santidad significa apartados. Apartados para Dios. Eso significa santidad. Pero ponerse a pensar bien, si yo vivo como los del mundo, ¿estoy apartado para Dios? ¿Soy santo? ¿Tengo una vida de santidad? No, es una contradicción, porque en sí mismo significa apartado. Si no estoy apartado, ya por sí no soy santo, porque no estoy apartado. Por eso dice la Escritura, sal del medio de ellos, no toque cosa inmunda, y lo recibiré como hijo e hija, dice el Señor. Sal, apartaos, no toquéis lo inmundo, no toque, apártate. Eso es de Satanás, es el del mundo, ese no es mío. El mundo, el pecado del mundo, dice la Biblia, no proviene de Dios. Entonces es muy importante para entender lo que es la santidad, estar apartado para Dios. Todo, porque aquí nos dice la Escritura en el capítulo 7, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Limpiémonos de toda contaminación, carne y espíritu. Pero es importante ver el contexto, como leo antes, como nos dice ahí en 14, no os unéis yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con injusticia? El mundo con Dios, ¿qué compañerismo tiene? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Tú eres santo, eres diferente. ¿Cómo es que te lleva bien con el mundo? ¿Por qué amas las cosas del mundo? ¿Por qué practicas las cosas del mundo? No ames el mundo y las cosas del mundo, dice la Escritura. Porque lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, primeramente. Entonces Dios nos dice, apartaos, apartaos, y lo recibiré como hijo y hijas. Entonces, como hijo de Dios, si nosotros queremos tener un compañerismo con Dios, tenemos que tener comunión, intimidad con Dios. No es posible tener una buena comunión con Dios, un compañerismo bueno con Dios, viviendo como el mundo. Porque aquí el Señor nos dice claro, no dice aquí en 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como os digo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, por tanto, sal del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los inmundos, y os recibiré. Sal del medio de ellos, no toques los inmundos, apártate, no disfrute con el mundo del pecado, porque el mundo está de espalda a Dios, el mundo en todo lo que practica ofende a Dios, porque Dios le prohíbe lo que ellos practican y lo hacen, y lo que practica es la impureza, es el pecado, es la injusticia, es la maldad, es la tiniebla. Entonces Dios dice, sal de medio de ello, y nos da aquí viene la promesa que dice Pablo, y será para vosotros por padre, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hija, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, dice ahora, entonces hermano, teniendo nosotros esa promesa de ser hijos de Dios, de pertenecer a la familia de Dios, y Dios está en nosotros, somos el templo de Dios, tenemos que apartarnos y limpiarnos de todo lo que contamina carne y espíritu. Entonces, como le he dicho antes, si alguien dice, soy santo, pero practica lo que practica el mundo, amas lo que el mundo ama, hablas como el mundo habla, comes como el mundo come, te viste como el mundo se viste, y haces todo lo que el mundo hace, entonces, ¿cómo puedo ser apartado? Es que no cabe. Tenemos que entender la lógica de esa realidad. Porque apartado significa ser apartado, tanto en el cuerpo, tanto en el espíritu.
Ser apartado del mundo, fuera del mundo. No quiero el mundo, no amo el mundo, ahora amo a Dios. Entonces, teniendo esa promesa, pero esa no es poca promesa, hermano. Ser hijo de Dios, pertenecer a la familia de Dios, tener comunión con Dios, tener parte con Dios, eso no es poca. Dice aquí, más así que amados, puesto que tenemos tales promesas, pone aquí tales, tan bendita promesa de ser hijos y hijas de Dios, limpiémonos. Vamos a pasar ahora a limpiémonos, porque lo tengo así seccionado. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hermano, tenemos que entender algo claro. Hay una limpieza, y tengo los versículos preparados, lo vamos a ver, que solo Dios lo puede hacer, que nosotros no podemos hacerlo. Y hay otra limpieza que Dios lo hace con nosotros, en cooperación con nosotros. Y esa es la parte que nos toca a nosotros y tenemos que actuar, porque si no hacemos nada, nada pasa. Pero hay una limpieza que el ser humano no lo puede hacer por sí mismo, porque es pecador, hablando del nacimiento y de nuevo. Entonces hay una limpieza que eso tenemos que entenderlo claro. Es la limpieza que lo hace el Espíritu Santo cuando una persona nace de nuevo. Ese no lo puede hacer nadie. Y una persona que no haya nacido de nuevo no se puede limpiar. Porque primero tiene que ser limpiada por Dios para que ellos se puedan limpiar y cooperar con Dios. Nadie puede cooperar con Dios en la limpieza si primero no lo limpió Dios. De la inmundicia del mundo, del pecado. De las tinieblas de Satanás, de la esclavitud del pecado. Si Dios no liberta, nadie puede ser libre. Como dice, si el Hijo lo liberta, será verdaderamente libre. Entonces que lo tengamos claro, que hay una limpieza, que vamos a ir por los versículos, que solo Dios lo puede hacer. Entonces vaya conmigo en 1 de Corintios, para atrás. En 1 de Corintios 6, versículo 9. Nos dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No eréis ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora dice algo muy importante, dice aquí, y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, esto eráis algunos de vosotros, mas habéis sido lavados, santificados, justificados, ¿por cómo? Por el Espíritu, por el poder del Espíritu. Entonces vemos que eso erráis, y todos nosotros somos pecadores. Cada uno en su parte era algo de aquí, más o menos, pecador por naturaleza. Nosotros no somos pecadores porque pecamos alguna vez, es que pecamos porque por naturaleza somos pecadores. Eso es lo que enseña la Escritura. Somos por naturaleza así. Entonces, de esa naturaleza pecaminosa, Dios nos lava. Entonces, es necesario primero ser lavado por Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, que es el nacimiento de nuevo. Y después nosotros podemos lavar a nosotros mismos. De ese lavamiento le digo que nosotros no podemos actuar ahí. Ahí actuó Dios con su poder. Porque aquí nos dice, claro, la Escritura, y esto erais alguno, mas habéis sido lavados. Dice, no dice aquí, y a vosotros, y a ustedes se lavaron, o salieron. Dice, no, a Cristo fuisteis lavados, y habéis sido santificados, apartados ya por Dios, y habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Eso, somos justificados delante de la ley de Dios por la fe en Cristo Jesús, y eso por el poder del Espíritu, dice aquí, y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el Espíritu actuó y nos lavó, nos regeneró. Y tengo otro versículo para apoyar eso, en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, sabe que eso lo leímos no hace mucho tiempo. Tito 3, versículo 3, donde habla, diferente pero lo mismo. ¿Sí? Porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice aquí, insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia e envidia aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí dice algo muy importante, lo que apoyamos nosotros: por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo, hermano. Eso éramos, como dice ahí en Corintios, pero aquí lo dice diferente. Y si nosotros miramos los pecados que pone ahí, no identificamos con algún pecado de ahí, concupiscencias. Me identifico, me veo en todos los sitios, no veo pecados cuando veo ahí, me dice la Escritura, malicia, envidia, aborrecible, aborreciendo a otro. ¿Cuántas veces nos pasó? Y ahora tenemos lucha con eso. Sí, y de ahí Dios nos lavó. Que un ser humano, si Dios no lo lava por el poder del Espíritu Santo, jamás puede salir de esta condición. Entonces ese lavamiento solo lo puede hacer Dios en nuestra vida, porque aquí habla de regeneración, dice, porque por el lavamiento de la regeneración, lavamiento, regeneró Dios el ser interior de nosotros por el poder del Espíritu Santo, que nosotros, se dice también, nacer de nuevo. Regeneró nuestros corazones, o decimos, cambió nuestros corazones. Y lo ha hecho Dios, ha hecho un cambio por el poder de Dios que solo Dios lo puede hacer, hermanos. Si no naces de nuevo, por eso es tan importante, no puedes ni ver y entrar en el reino de Dios, porque no podrá haber santidad en la vida de una persona si no es nacida de nuevo, si no es regenerado el corazón. Es que tenemos que creer claro lo que dice la Escritura y no salir de lo que dice. Si nos dice que éramos muertos en nuestros pecados, éramos en esa condición, no hay más. Necesitamos el poder de Dios para que nacer de nuevo y después poder limpiarnos nosotros mismos cooperando con Dios en lo que Dios demanda de nosotros. Pero si no hay ese nacimiento de nuevo, si no se produjo eso en nuestros corazones, no hay nada. Podemos ser religiosos, aparente. Amén, aleluya, hermano, Dios quiere. Pero en la práctica, en el hombre interior, primeramente, mentira, engaño, concupiscencias. No hay poder, el pecado domina ahí. Solo no domina el pecado donde está el Espíritu Santo, donde el corazón está regenerado, porque ahí ya no manda el pecado en nosotros. Que hay pecado, el hombre es pecador. Hasta que morimos somos pecadores, pero no reina el pecado en nuestros cuerpos mortales. Ya no reina el pecado en nosotros porque fuimos regenerados por el poder de Dios. Eso es lo que produce el Espíritu Santo, regenera nuestros corazones. Y nos lava, nos limpia de las mentiras de Satanás, del engaño del corazón de ese impío, hermano. Impío, y Dios nos limpia de ese ser, de las tinieblas en la luz. En todas esas cosas, cuando miramos, eso es lo que ha hecho Dios en nosotros. Entonces, ese lavamiento solo Dios lo puede hacer. Vaya conmigo un poco más para adelante en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y algo muy importante que dice aquí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, esa clase de lavamiento, nosotros no podemos primeramente justificar delante de Dios y lavarnos. Dice la Biblia, no le dice en el Viejo Testamento, creo, no sé, en Isaías o Jeremías, donde dice: aún te lavas con toda clase de jabón, el pecado persiste ahí. Hay solo algo que puede lavar el pecado, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fuimos lavados por la sangre de Jesús. Nuestras conciencias, hermanos, fueron lavadas por el poder de Dios. Cuando nosotros creemos el hombre está en el pecado, bajo la condenación, es impío en la amargura, en la maldad. Y cuando viene el Señor Jesucristo y nosotros creemos, porque el Espíritu Santo transforma nuestros corazones para creer, se lava nuestras conciencias de la condenación del pecado, porque ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo nos limpia. Entonces esa es la limpieza de la condenación, lo hace el Espíritu Santo por medio de los sacrificios de Cristo que ha hecho en la cruz. Y creemos que ya no hay condenación, estoy libre delante de Dios y somos lavados y limpiados, santificados y justificados. Pero ese es por lo que Cristo ha hecho en nosotros la cruz. Por lo que el Padre envió al Hijo
El Hijo murió por nosotros y el Espíritu Santo nos convence de eso y transforma nuestros corazones. Entonces, eso solo Dios puede hacerlo. Pero ahí hay algo, vamos de nuevo ahí en Corintios, ya vemos claramente que hay una limpieza que solo Dios lo puede hacer. Tengo otra más. Decirlo, después que nosotros somos transformados y cambiados por Dios, también hay una limpieza que solo Dios puede hacerlo cuando pecamos. Nos dice la Biblia en Primera de Juan, que si alguno pecara, vamos para allá, en Primera de Juan, para que lo veamos mejor. En capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hablando aquí, siendo salvos, regenerados por Dios, cuando pecamos, el único que puede lavarnos es la sangre de Jesús, hermano. ¿Qué significa? El único que nos puede sacar bajo de la condenación. Solo la sangre de Cristo tiene ese poder. Ninguna justicia nuestra. Es decir, si yo digo, voy a dejar de mentir y eso limpia mi conciencia. No es eso lo que limpia mi conciencia. Es la fe en Cristo Jesús. Es la fe en lo que Él ha hecho en la cruz. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, nosotros confesamos el pecado delante de Dios y su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, vemos que esa limpieza, que quería apuntarlo claramente, esa limpieza del pecado, cuando nosotros pecamos, porque dice aquí la Biblia que si alguno dice que no tiene pecado, miente y hace Dios mentiroso y la verdad no está en Él. Entonces, siendo pecadores, después que somos regenerados, podemos caer en pecado. ¿Y cómo viene la limpieza? Por medio de la sangre del Cordero. No por nuestra justicia. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es por la sangre de Jesús. Bien, ahora lo vemos viendo eso, hermano. Ahora tenemos que tener la parte donde nosotros cooperamos con Dios. Donde nos dice, porque la Escritura nos dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces hay una limpieza que tenemos que hacer nosotros. Porque si nos los dice, y no nos dice el mandamiento, limpien. Y él se pone porque dice, limpiémonos. Él es pecador. Pablo aquí dice, limpiémonos. No dice limpiados, limpiémonos. Entonces, hermano, todos nosotros tenemos que hacer eso. Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, primeramente, carne, contaminación de carne, que es todos los pecados que se hacen en el cuerpo. Fornicación. Mirar pornografía. Sí, miras con los ojos la carne. Lo estás viendo. Robando. Pegando a una persona. Y hay otros y otros pecados. Fornicación es inmoralidad sexual. Y más un día de hoy se lleva mucho la pornografía. Mucho. Hay mucha gente que está dominando. El Espíritu Santo me lo enseña. Hay mucha gente que está dominada porque está a un clic. Entonces hay mucha gente, aún en la iglesia, que son esclavos de esas concupiscencias, de esos pecados. Mas Dios te dice, ya no eres esclavo, si eres regenerado. Límpiate, no mires esas cosas, porque dice, con toda contaminación de carne primero, esa es la carne. Y después puede ser más cosas, hermano, puede ser aún una comida, comer más de la cuenta. Aunque nosotros lo vemos superficialmente, la Biblia nos enseña claro que de nada tenemos que dejar dominados. Entonces, aún en la comida, aún en trabajar, se trabaja más de la cuenta. Y hay más, un montón de cosas que tenemos en los pecados de la carne, pero ahora en pecado del espíritu y en los pecados de la mente. Yo, por ejemplo, no mato con la pistola, que matando con la pistola es pecado en la carne, pero puedo matar con la mente, criticarte, hablar mal de ti y destruir tu vida, por ejemplo. Puedo pensar en cosas malas, puedo pensar en asesinar, puedo ser guiado por ira, odio, enojo, maldad del corazón interior. Entonces Dios nos dice que nos limpiemos de toda esa clase de pecado. Ya que fuimos limpiados, significa que ya vemos que eso es el pecado. El Espíritu Santo nos convenció, nos limpió, nos abrió los ojos, el entendimiento para ver la verdad. Eso es lo que ha hecho Dios. Y ahora nosotros tenemos la capacidad de limpiarnos. Y eso es muy bonito, creerlo. Porque tenemos lo que un incrédulo no tiene esa capacidad, mas nosotros sí. Y tenemos la herramienta y la gracia de Dios en nuestra vida para poder limpiarnos. Porque si aquí la Escritura nos dice limpiémonos, es porque hay posibilidad.
a limpiarnos. Hermanos, entonces sí que nos podemos limpiar de toda contaminación de carne y el espíritu, que el poder, Dios es poder, el poder de Dios está en nosotros, y el que está en vosotros es más grande que está en el del mundo. Dios que vive en nosotros es más grande que el pecado. Si el Hijo lo liberta, serás verdaderamente libre. Somos libres, tenemos que creerlo eso, y que podemos vencer, somos más que vencedores. Si se trata de llevarlo a la práctica y creer. Ya que fuimos limpiados por el poder de Dios, ahora pongamos nuestra parte y cooperemos con Dios, como nos dice el Señor. Ya eres mi hijo, te llamo para ser partícipe de mi naturaleza, de mis atributos. Quiero que tú te parezcas más a mí cada día, por eso te digo que eres mi hijo. Entonces, refleja mi naturaleza en tu vida. Te recibo como hijo, entregó mi hijo por ti, te recibo como hijo en mi familia. Entonces, glorifica mi nombre por el amor que tuvo contigo. Y cada día quiero que te parezca más a mí. A su imagen y semejanza, eso nos llamó Dios, ¿no? Entonces, para eso nos llamó Dios, para limpiarnos, porque dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nos dice claro, esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y ahí inmediatamente habla de la fornicación. Inmediatamente, hermano, porque sabe que ese pecado predomina mucho. Pero vamos a ver, vaya conmigo en Colosenses capítulo 3. Sobre el tema de que tenemos que limpiarnos nosotros mismos. Colosenses 3, versículo 5. Nos dice aquí: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es, hermano, limpiémonos. Hacer morir, mortificar el pecado. Fornicación, como he dicho, es pecado. Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosa por lo cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando viváis en ella. Hermano, otra vez lo está diciendo. Y ahora tú perteneces a Dios. Dios te regeneró, Dios te capacitó, Dios te cogió de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Haga morir lo terrenal en ti. Hazlo, ponlo en la práctica. Hay poder de Dios en nuestra vida, porque el Espíritu mora en nosotros. Dios es todopoderoso, porque dice, así dice el Señor todopoderoso, que todo lo puede, ¿no? Entonces nos dice que hagáis. Él dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Vemos, aquí contaminación, aquí hay tanto de carne y tanto del espíritu. Ira del espíritu, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Entonces cuando vemos aquí en 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Ira es del espíritu. Contaminación del espíritu, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, hay pecado, hermano, que está en nuestros corazones y nadie lo ve. Deseo matarte por el miedo de la cárcel o por otras cosas, no lo hago nunca. Y otro lo hace en la carne y viene y mata, por ejemplo. Lo ha hecho. O puedo mirar con los ojos por la calle, miro mujer, miro hombre, estoy mirando y estoy pecando, pero no lo hago, no lo llevo a la práctica. Por cierta circunstancia, pero lo estoy practicando dentro, en el hombre interior, y Dios me dice, límpiate de eso, fornicación, tanto de corazón, tanto de práctica, límpiate, porque el Señor nos dice, claro, ¿no? Señor Jesús, que no miremos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la tentación está ahí. En el día de hoy Satanás construyó un mundo porque hay mucha desnudez, mucha provocación, y nuestro deber es apartar nuestra vista. Es un deber, hay que hacerlo, hermano. No es que no, hay que llevar a la práctica el limpiero. Cuando yo veo esa tentación y esa atracción, estoy atraído, seducido, como dice la palabra Santiago. Entonces yo tengo que parar el pecado, porque Dios me da el poder. Y me acuerdo la palabra que dice, haga morir lo terrenal en ti. Eso no es la voluntad de Dios, me dice el Espíritu Santo. Ya escuchando nosotros tantos versículos, ya está ahí en nuestra mente. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando tenemos esas tentaciones, varias cosas, no solo en eso, nos dice, ¿no? ¿Me acuerdas de palabra de Dios, versículo? Y nosotros tenemos que llevarlo a la práctica. Ahora, si no lo queremos llevar,
Vivimos en mediocridad, un cristianismo en mediocridad, porque Dios nos llamó a vencer. Por eso dice aquí al principio que tenemos que tener la vista puesta en el cielo. Y dice aquí, después 8, después vamos al 9, no mintáis los unos a otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces limpiémonos, despújate, límpiate. Despújate, apártate del viejo hombre que está viciado conforme al pecado, que vive en la oscuridad. ¿Cómo? Aborreciendo diversas concupiscencias, no teniendo dominio propio, practicando toda clase de pecado, viviendo en malicia, iras, enojos, sin Dios, fuera de Dios, Él solo Dios, amándose a sí mismo, egocéntricos, centrados solo en sí mismo, haciendo daño a la izquierda, haciendo daño a la derecha, y siempre es bueno ese hombre, y soy buenecito. En sí, tengo un buen corazón, dice la gente. Tú ves a gente practicando toda esa clase de pecado, pero ¿sabe qué? Tiene un buen corazón. No, la Biblia no dice eso, hermano. ¿De dónde sacamos nosotros la Biblia? Dice que haciendo esas cosas es un mal corazón. No hay uno bueno en la tierra, en la realidad, no hay ninguno bueno, porque todos nosotros antiguamente éramos muertos en esos estilos de vida, en esas prácticas, y Dios nos libertó de ahí, nos sacó, y ahora nos va purificando. Por eso, limpiaos, cooperemos con Dios en esa limpieza. El poder de Dios está en nuestra vida, Dios abrió nuestro entendimiento, nos purifica a través de la palabra, y nosotros tenemos que poner nuestra parte. Pero hay algo muy importante que siempre lo recuerdo y tenemos que tenerlo en cuenta: la oración. No hay poder, no hay victoria sin oración. No lo hay, porque donde está el poder está en la oración, hermano. Cuando queremos ver esas cosas y nos queremos sinceramente limpiarnos de eso, vemos que no podemos, hay cosas que no. Entonces es ahí cuando tenemos que ir, interceder y orar y pedir poder de Dios en nuestra vida. Y es la cooperación que tenemos con Dios, la intimidad con Dios, el deseo de ser santos, de agradar y servir al Señor. Él nos conoce porque Él dice la Biblia que cuando va a un corazón contriste, humillado, arrepentido en su presencia y desea ser santo porque Él es santo, ¿qué hace el Señor? Obra en nuestros corazones. Porque si pedimos según su voluntad, dice la Biblia, Él lo concede. Entonces, si yo me aíro y eso me predomina por muchas cosas, me acostumbré así, me crió en una familia así, hay tantas cosas que el pecado en sí mismo, mío y de otros. Y ahora yo veo que leo la Biblia y quiero apartarme de esa clase de pecado, pero veo que no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Tenemos que orar, dependencia de Dios, dependencia del Espíritu Santo, porque es el poder de Dios que nos lleva a vencer. Somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, vemos aquí como nos dice la Escritura: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportaos uno a otro y perdonaos uno a otro. Si alguno tuviera queja contra otros, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, limpiémonos ira, enojo, fornicación, maldad, toda clase de pecado, y ahora revestido con Cristo bondad, misericordia, compasión. Renovados en ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la verdad, hermano. Entonces, lo limpiemos de toda esa clase de maldades que nos asciende a nuestros corazones y nos revestimos con el Señor, porque aquí nos dice, ¿no? Vestido pues como escogido de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, ¿eh? Porque Dios, dice la Biblia en Tito, porque Él nos salvó por medio de su misericordia, en Tito 3. Entonces vemos como el Señor mismo actuó con misericordia con nosotros, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Entonces todas esas cosas, dejemos la ira, el enojo, el orgullo, prepotencia, altivez de rostro, todo eso lo que tiene el ser humano, dice, despojaos, limpiaos, hagáis morir eso en vosotros y revestidos del nuevo según nos enseña aquí la Escritura, según nuestro Señor Jesucristo. Ese es el problema del ser humano. Todos los problemas que hay en la tierra, guerras, problemas por la culpa del pecado. La guerra que hay ahora en Ucrania, por la raíz, escucharlo bien, la raíz de todo mal, dice la Escritura, y tenemos que verlo, es el amor al dinero,
es lucha por el dinero, economía, dinero, conquistar. Ese es el problema, tanto de una parte y tanto de otra, ¿sabes? Entonces nosotros somos llamados a otras cosas. Somos llamados al amor, a la compasión, a la justicia, a la mansedumbre. Actuar como nuestros señores. Entonces limpiémonos, como nos dice aquí en Colosenses, hagáis morir lo terrenal en vosotros. Pero ahora quiero, en última parte, a verlo cómo lo hacemos. ¿Qué nos ayuda? La herramienta que tenemos, hermano. Una de las herramientas, como vemos, es la oración. Es un medio de gracia que Dios nos da. Y otro medio de gracia es la palabra. La palabra de Dios. Acordaos Juan 17 y 17. Santifícale tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, como empezamos al principio, Dios quiere que seamos santos, apartados para Él, y nos recibe como hijo o hija, mas la palabra dice, santifícale tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, la palabra de Dios es lo que nos santifica, los que nos limpian, los que nos capacita, los que nos ilumina y nos lleva a vivir según la voluntad de Dios y nos aparta de cómo el mundo vive. Y nos lleva a vivir según la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver por la misma palabra. Vamos un poco para atrás en Efesios. En Efesios 5:26. Dice aquí sobre nuestro Señor, nos dice a los hombres, marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después dice, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento, agua por el medio es la palabra. Entonces vemos ese principio, que la palabra, ¿a qué principio quiero llevarlo? Que si hablamos sobre lavados y tenemos que lavarnos, entonces la palabra nos lava. Por eso dice que Cristo lavó la iglesia por medio de la palabra. Entonces cuando nosotros nacimos de nuevo, de eso se trata, el Espíritu Santo utilizó la palabra de Dios para limpiarnos, para lavarnos, como nos dice aquí, hermano. Entonces, si ese es el medio que Dios escogió, su palabra para lavarnos, es el medio por donde nosotros nos limpiamos y seguimos limpiarnos. Acordaos cuando hablamos sobre el contexto de crecer, como los niños recién nacidos, ¿no? No es la Biblia. Ahora vamos en Juan 15, versículo 3. Le dice el Señor aquí, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Mas vosotros sois limpios por, es muy importante ese por. ¿Cómo vino esa limpieza? Por la palabra. Entonces, por la palabra nos limpió el Señor. Acordaos que hay una limpieza que solo Dios lo puede hacer. ¿Y cómo lo ha hecho el Señor? Por el poder del Espíritu, por medio de su palabra, hermano. ¿Y cómo nosotros nos limpiamos? Por medio de su palabra. Dice la Biblia en Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. ¿Con qué limpiará? Entonces ese principio no es para solo jóvenes, que seamos sabios. Ese principio se puede aplicar para todo el ser humano. ¿Con qué limpiamos nuestros caminos? Por guardar su palabra. Pero ¿cómo puedo guardar su palabra si no conozco su palabra? Entonces todo va uno con otro. Entonces leo la palabra, conozco la palabra de Dios y eso limpia mi entendimiento en el hombre interior y me limpia de todo hombre, por ejemplo, de contaminación de espíritu, de cosas malas, ira. Por ejemplo, puedo tener el pensamiento de si me ha hecho eso, lo hago también. Yo no soy más tonto que él. Te doy un ejemplo. La palabra de Dios, como leemos otras veces, la otra semana, si no se vengáis por vosotros mismos, dejáis lugar a la ira de Dios. No pagáis mal por mal, dice la Escritura, se vence el mal con el bien. Y es así como la palabra de Dios me limpió, hermanos. Son cosas son sencillas en sí mismo. Solo tenemos que ser muy atentos a ella. Entonces, rechazo lo que va contrario a la voluntad de Dios y aplico lo que Dios me dice en su palabra. Y eso es lo que lava mi corazón y me lleva a practicar una vida de santidad. Y eso es lo que hace diferencia del mundo. Eso me hace diferente en mi estilo de vida, en todo lo que hago en mi vida. Entonces estoy apartado y no toco lo inmundo.
No toco lo inmundo porque Dios me transformó a través de su poder por medio de su palabra. Vemos aquí que el Señor Jesucristo, que ellos son limpios por medio de la palabra de Dios. En Salmo, como he dicho, en Salmo 119, versículo 9, dice también que guardando la palabra de Dios, es como está limpio nuestro camino. Entonces, ahí quiero ir, que tenemos que leer la Escritura. Si amamos la palabra, porque es palabra de Dios, es donde nosotros tenemos intimidad con el Señor. Entonces, como creyente regenerado, debe de desear la palabra de Dios, que de ahí nací y lo deseo porque es alimento para mi vida, que me transforma y me limpia, y me purifica mi corazón y me lleva a tener una vida de santidad, en comunión con Dios. Entonces, quiero leerle también un versículo en Romanos 12. ¿Se acordáis que ese versículo habla sobre eso lo mismo? Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. ¿Ve cómo dice? No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la llave. Si transformamos por medio de renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿por qué se renueva nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios. Porque se trata del entendimiento. Es que no vea las cosas como el mundo lo ve. No te conforme a la forma del mundo. Como el mundo piensa, como el mundo ama. Todo lo que practica el mundo, no te deje matizado por el mundo. Si renueva y transforma, limpiaos, transformaos vuestro entendimiento, dice la Escritura. De hecho, ahí en Romanos, antes, que lo predicamos antes, por la misericordia de Dios, por lo que ha hecho Dios por vosotros, presentáis vuestra vida en sacrificio vivo a Dios. Y después viene eso, transformaos, para conocer la voluntad de Dios. Nos dice ahí claro, renovaos vuestro entendimiento. ¿Y cuál es el propósito? Para conocer la voluntad de Dios. Porque si piensas como el mundo, no conoces la voluntad de Dios, entonces no vives en santidad. Mas si renueva tu entendimiento por medio de la palabra de Dios, conoces la voluntad de Dios y vives bajo la voluntad de Dios, entonces tienes una vida transformada en santidad, en comunión con Dios. Y te recibo como hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Entonces es muy importante eso, que la palabra. Pero, hermano, podemos conocer también la palabra y no aplicarla. ¿Por qué no se aplica la palabra muchas veces? Por la falta de oración. Te aseguro, el poder está en la oración, lo he dicho, ahí está. Si no oramos, no hay victoria, aunque sé todo de ahí. Porque observamos que Salomón era un hombre muy sabio. Y cuando veo su vida, cayó en muchas clases de pecado. Y yo me pregunté, ¿cómo es posible, después de Cristo, el hombre más sabio ha hecho lo que ha hecho? Porque conoció mucho, pidió a Dios sabiduría y Dios lo dio. Y a pesar de eso, él pecó. De poder. Puedo conocer toda la sabiduría y el conocimiento del mundo, pero si no hay poder en mi vida y no hay dependencia de Dios para llevar a cabo el conocimiento, no puedo hacer nada. Se queda conocimiento y no puedo actuar, porque el pecado, como dice Pablo, que mora a mí, no hago el bien que quiero, si el mal que no quiero. Ay, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos ayuda? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces por el poder de Dios en nuestra vida podemos vencer el pecado. Pero no podemos desechar el entendimiento por donde ni uno ni otro, hermano, porque si no renovamos nuestro entendimiento, no limpiamos nuestra forma de pensar, entonces ¿cómo conocemos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Entonces el entendimiento es necesario. No podemos salir de ahí. Yo lo he dicho muchas veces y le digo a mucha gente, ¿qué es más importante cuando sales de casa si quieres ir en un coche? ¿El gasoil o el coche? Es así de claro, ¿sabes? ¿A cuál le doy más importancia? Al gasoil. Bien, si no tengo el coche, ahora bien, no, al coche, pero si no tengo el gasoil, no puedo salir de casa de ninguna forma. Entonces aquí ¿qué es más importante? Si vemos la Escritura, la importancia, tenemos que dar la importancia que le da la palabra a la palabra. Y que dice que hace palabra a nuestra vida. Y que dice que si nosotros aplicamos esa palabra, lo que pasa en nuestra vida y que trae nuestra vida si nosotros practicamos la palabra. Es una realidad que nadie lo quita. Y también dice la palabra que si no haces eso, te pasará eso. Si haces eso,
te pasará eso. Entonces, eso pasará, no podemos evitarlo, ¿sabes? Es para no sacar, no sé cómo decirlo, mucha gente habla y no le da la importancia, pero tenemos que dar la importancia que debe tener la palabra de Dios en la transformación de nuestra vida. Y voy a terminar en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 13 nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo será manifestado. Como hijos obedientes. ¿Se da cuenta otra vez? Hijos, como hijos. Se trata de algo. Si me identifico, ¿cuál es mi identidad? Creo que soy hijo de Dios. Realmente creo que Dios me recibió en su familia, me amó tanto en cuanto entregó su Hijo por mí y pertenezco, y mi identidad está en Cristo, en Dios. Esa es mi identidad, porque dice aquí: como hijo obediente no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, nos dice aquí la Escritura, que fuimos rescatados por la sangre preciosa de un cordero. Ve, hermano, la conexión que hay entre santidad, Padre, Hijo, llamamiento. Dios nos llamó a parecernos a Él, eso es lo que nos dice la Escritura. Y los rescató para pertenecer a la familia de Dios, dice, le rescató por la sangre preciosa del Cordero. Y ahora, si pertenece a la familia de Dios, no te deje y no viva como el mundo, como los hijos de Satanás. Ahora tú perteneces a Dios, tu identidad está en Dios, se pagó un precio grande por ti, desea ser como Dios, porque pertenece a Él. Y te recibiré como hijo o hija, dice el Dios Todopoderoso. Hermano, eso es muy bonito, es algo extraordinario cuando lo entendemos y lo aplicamos y lo creemos en nuestros corazones. Es que nuestra identidad está en Cristo, somos hijos de Dios. Y dice aquí la Escritura: porque escrito está: ser santo porque yo soy santo, y si invocáis por Padre. Es muy claro, hermano, no se trata solo de algo ficticio, así te recibo mi familia y ya está. Sí, ese recibimiento en la familia de Dios se trata de una transformación y parecernos a Dios. Cuando habla hijo de Dios, no habla solo como solo un título, se habla también en la naturaleza. Es mostrar a Dios a través de nuestra vida y reflejar el carácter de Dios, reflejar los atributos de Dios en nuestra vida a través que, como nosotros vivimos, actuamos, y así mostramos la gloria de Dios y glorificamos a Dios como hijos de Dios. Entonces a eso nos llamó Dios. Es algo muy grande, hermano, serio. Tenemos que verlo con ese ojo y tener esa pasión de buscar a ser santo, de estar como el Señor, de creer que pertenecemos a la familia de Dios, de creer que vamos a estar eternamente con Él, de desearnos deshonrar su nombre, porque lo amamos, porque Él nos amó primero y entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, que sea ese en nuestro corazón, que como dice, como le puse el título, vivamos santidad en un camino de transformación, es decir, es una transformación hasta que morimos. Cada día más, cuanto más cooperamos con Dios en la santificación y la limpieza de nuestra vida, mejor para nosotros. Mejor para nosotros. Porque hay, como dice él, una parte que tenemos que poner nosotros, hermano. Una parte tenemos que ponerlo. Usted tiene que creerlo claro. Si no pone esa parte, no pasará nada. Si la Biblia dice, deja de mentir, y nunca lo dejas, nunca lo dejarás. Nunca lo dejarás. Mas si la Biblia dice, deja de mentir, y tú personalmente te esfuerzas con la ayuda de Dios, y lo dejas, ya lo dejaste. Si no dejamos nada, dejamos. Es así. No somos robots así, ¿sabes? Dios dice, ya mañana no hago nada. No es así. Si cooperamos con Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Eres tan bueno con nosotros, Señor. A pesar de lo que éramos, Señor, y lo que somos, Señor, todavía, Señor, que somos pecadores, y tú eres un Dios tan maravilloso, tan santo. Eres luz, Señor, eres tan bueno, Señor, que ninguno te merecemos, pero tú nos amas, Señor, y sabemos que nos aprecias, nos estimas, Señor,
nos valoras, Señor, nos cuidas, Señor, y nos amas con amor eterno. Cuánto confort nos da a nuestros corazones y la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, y no contra nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Haga que esa palabra, Señor, sea de edificación para nuestros corazones y que lo apliquemos a nuestra vida, Señor, y que mostremos tu gloria a través de lo que hacemos. En el nombre de tu Hijo. Amén.